Amén. Bueno, quiero comenzar el tema con una pregunta. ¿Algunos de ustedes han escuchado hablar del síndrome de Peter Pan? Bueno, ¿cuántos han visto la película de Peter Pan? Yo creo que todos han visto, o no. ¿Alguien no ha visto la película de Peter Pan? Sería la pregunta mejor. ¿Alguien no la ha visto? ¿No la ha visto usted, hermano? Ok. Bueno, a lo mejor algunos de aquí salen y la van a ver, ¿verdad? Eh, pero han escuchado hablar, ¿cuántos han escuchado hablar del síndrome de Peter Pan? ¿Sí lo han escuchado? Ok. Ah, el término síndrome de Peter Pan ha sido un término que comúnmente ha sido aceptado en los últimos años en la cultura popular o entre la gente, desde que se publicó un libro en el año de 1983 que se llamó así, ¿verdad? El síndrome de Peter Pan, y tenía un subtítulo que decía Los hombres que nunca crecieron. Ese era el subtítulo ah, de ese libro. Y este libro fue escrito por Dan Keeley, un doctor, psicólogo. Este síndrome al cual él hace referencia en el libro hace que la gente, según Dan Keeley, perdón, que la gente nunca crezca mentalmente, ¿sí? Y hace referencia precisamente a la historia de Peter Pan, ¿verdad? O la película de Peter Pan, que viene de un libro también, escrito por ahí a principios del siglo XX. Y Peter Pan era un niño que le tenía miedo a crecer. Los que han visto la película podrán este, decir sí a esto, ¿verdad? Peter Pan era un niño que le tenía miedo a crecer. No quería crecer porque tal vez porque iban a pasarle cosas que suceden a la gente que se va volviendo adulta, como por ejemplo que le salgan granos en la cara, ¿verdad? O se iba a tener que enfrentar o iban a aparecer en su vida sentimientos, emociones y hasta responsabilidades para los cuales no se sentía listo. Y por eso él era un niño que no quería crecer, Peter Pan. En la actualidad encontramos muchas personas con un comportamiento o una mentalidad como la que hace referencia la película esta o el personaje de Peter Pan. Hay muchas personas hoy en día que no quieren crecer, que se niegan a crecer, que no quieren madurar, no quieren volverse adultos y mucho menos quieren tener responsabilidades o tomar responsabilidades. No quieren crecer, sencillamente. Y lo más curioso es que las iglesias, porque dices, ay pastor, qué bueno, eso pasa ya en el mundo, ¿verdad? Eso no pasa en la iglesia. Pero lo más curioso es que las iglesias hoy en día están nutridas con cristianos que tienen mentalidad como la de Peter Pan. No quieren crecer espiritualmente. No quieren crecer, pero espiritualmente, ¿verdad? O dicho en otras palabras, hay muchos cristianos que no quieren madurar y tomar responsabilidades por su propia vida, mucho menos quieren tomar responsabilidades en la iglesia. Y ya tienen tiempo estas personas en el camino de Dios, pero no quieren cambiar, no quieren comprometerse, no quieren comprometerse en un nivel más profundo con Dios. Y otra de las cosas que hacen estos cristianos en estos días que hay en las iglesias es que culpan a los demás de lo que les pasa para evadir su propia responsabilidad. Son esos cristianos que si las cosas no salen bien, culpan a alguien o culpan a Dios también, ¿verdad? Por lo que les pasa. Si alguien no es su amigo en la iglesia, culpan a la otra parte, pero no toman su responsabilidad, su parte de la responsabilidad. Si alguien es imperfecto en la iglesia, pues le culpan de sus fallas, pero ellos no toman su propia responsabilidad por su propia vida, ¿verdad? Entonces, no quieren tomar su propia responsabilidad. Hay cristianos también que no quieren tomar decisiones importantes para sus vidas, las decisiones necesarias para su vida, no las quieren tomar. Quieren seguir en el mismo círculo, quieren seguir en la misma situación. ¿Por qué? Por muchas razones que ahorita vamos a ver. Entonces, otra característica de los cristianos que tienen esa mentalidad como la de Peter Pan en las iglesias, hablando del crecimiento espiritual, a eso me estoy refiriendo específicamente,
es que hay cristianos que hoy todavía necesitan la aprobación de otros constantemente. Necesitan ser afirmados por otros constantemente. Más que nada aprobados. Y también hay cristianos que hoy en día siguen viviendo aferrados al pasado. No quieren dejar, no quieren soltar su pasado. Les duele muchas veces, pero siguen aferrados al pasado, a cómo era antes, a cómo sucedían las cosas en el pasado. Y otros no quieren tomar decisiones para ser sanados de un pasado doloroso, ¿verdad? Entonces, estos cristianos no quieren ir al siguiente nivel en su crecimiento espiritual. De hecho, muchos de ellos se resisten al crecimiento. No quieren crecer. Razones puede haber varias. Puede ser por comodidad. Hay cristianos que se sienten cómodos en su nivel espiritual actual y están cómodos ahí en una zona de confort. Otros le tienen temor al crecimiento porque el crecimiento implica sus dolores, el precio que hay que pagar muchas veces por el crecimiento. Otros no quieren crecer por inseguridad, han desarrollado un sentir de inseguridad que les impide ir a un siguiente nivel de crecimiento en sus vidas. Otros no quieren crecer por malas experiencias. Y es que también se siente bien seguir siendo niños. ¿A poco no? Se siente bien seguir siendo niños. De hecho, yo he escuchado a muchos adultos que añoran su etapa de niñez o de juventud. Ahí la nostalgia llega, ¿verdad? Y empiezan a añorar su niñez. Cuando yo era niño, ¿verdad? Y no me preocupaba por nada. Y andaba a gusto en la calle jugando. Y no me preocupaba qué ropa traía, si era de una marca o de otra marca. Yo me la ponía, ¿verdad? Y si me ensuciaba, me regañaba mi mamá, pero pues yo ni me cuenta me daba porque andaba jugando, andaba divirtiéndome, hacía la tarea y no me gustaba, ¿verdad? Porque quería ver la tele, tenía tiempo para ver la televisión. Hace días fui a ver a mi última y nueva sobrinita, Marian, la hija de mi hermana Karina y de Samuel. Y yo la veía tan a gusto dormida que me daba envidia. Digo, ya me tengo que arrepentir otra vez de eso, ¿verdad? Ya es la segunda vez que digo eso, ¿verdad? Decía yo, ay no, mira, vela cómo está dormida, estirada. ¿Cómo duermen los bebés? No dices, ay no, así quisiera dormir yo. Eran las 12 o 1 de la tarde y estaba a gusto dormida. Y por eso hay tantos adultos que añoran su niñez, aquellos tiempos, ¿verdad? Recuerdo a adultos que dicen que cuando eran niños llegaban a un lugar y decían, se me hacía enorme ese lugar. Y ahora que estoy grande ya lo veo chiquito, ¿verdad? Ya vemos la vida diferente ahora. Ya vemos la vida diferente. Pero bueno, estas cosas hacen que muchos se quieran estacionar en esa etapa de su vida. Y no nada más me refiero en la vida, en nuestra vida cotidiana allá afuera, sino en nuestra vida espiritual también pasa esto. Pero quiero decirte algo. Dios te salvó y Dios te llamó con un propósito. Él quiere bendecirte, pero también Dios quiere usar tu vida. Él quiere que tú te conviertas en un instrumento de bendición para otros. Ese es el plan de Dios. Él quiere que tú crezcas, que te conviertas en esa persona que va a ser de bendición para los demás. Pero para que esto suceda, necesitas primero crecer en tu relación con Dios. Necesitas madurar espiritualmente. Necesitas avanzar constantemente en conocer y caminar de acuerdo a los planes de Dios. Ser constante en tu caminar con Dios. Ser fiel en lo poco para que Dios te levante en lo mucho. Porque también encontramos el otro extremo, los cristianos que quieren llegar a la meta sin haber corrido la carrera. Y de repente tenemos que madurar para poder estar listos para eso que Dios nos está preparado para nosotros. Tenemos que correr nuestra carrera, tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que fortalecernos en el Señor, tenemos que ser constantes en lo que Dios nos va dando o encargando a cada uno de nosotros.
Pero lo que sí es que el plan de Dios es crecimiento siempre, siempre. El cristiano desde que recibe a Jesucristo está en constante transformación. La Biblia dice, ¿verdad? El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que todos los días de nuestra vida Dios está trabajando en nosotros. Como el alfarero, ¿verdad? Moldeando su traste de barro. Nos está moldeando, nos está haciendo más listos y capacitados para lo que Él nos ha llamado, para lo que Él ha preparado para nosotros. Entonces necesitamos como cristianos, para crecer como Dios quiere espiritualmente, estar constantemente siendo transformados por Él. Necesitamos madurar, les decía, espiritualmente. Necesitamos estar constantemente caminando de acuerdo a sus planes. Porque Cristo no dio su vida para reclutar a personas que toda su vida se queden siendo bebés espirituales o cristianos inmaduros, que en vez de recoger con el Señor, llegue el momento que desparramen con su comportamiento infantil. Porque hoy en la iglesia también hay cristianos que en vez de recoger, lo hablábamos la semana pasada, desparraman. Y muchas de esas cosas son por inmadurez, por un comportamiento infantil. Así que el tema de hoy es un desafío para nosotros como iglesia. Un desafío para cada uno de nosotros. Aquellos que hemos decidido vivir para Cristo lo que nos reste de vida. Y me gustaría que tomemos como base del tema el momento en que Juan el Bautista y Cristo coinciden en esta tierra, justo cuando se había cumplido el tiempo para el inicio del ministerio formal de Jesús aquí en la tierra. Quiero que recordemos, antes de que leamos el texto, que Juan el Bautista ya era un predicador conocido. ¿Sí? Antes que Cristo, cuando Cristo comenzó su ministerio, Juan el Bautista ya era un predicador conocido, era un profeta conocido y tenía muchos discípulos. Juan tenía sus discípulos y estaba bautizando a mucha gente en el Jordán. Y cuando esto estaba pasando, Cristo aún no había comenzado su ministerio formalmente aquí en la tierra. O sea, ya Juan era conocido. Vamos a leer lo que dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, donde hablamos de esto que les estoy platicando. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es lo que estaba predicando Jesús, ¿verdad? Después de que Juan fue encarcelado. Ojo con eso, ¿no? Después de que Juan fue encarcelado, Jesús comenzó a predicar estas cosas. Entonces, este pasaje nos revela que existía una señal para el inicio formal del ministerio de Cristo, y la señal era el encarcelamiento de Juan el Bautista. Si leemos el verso 14 de Marcos, dice que cuando Jesús oyó que Mateo capítulo 4, verso 12 y 17, ¿verdad? Vamos a leer, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dice el verso 12. Y el verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice que Jesús oye que ya está preso Juan en Galilea. Estaba preso en otro lugar y él vuelve a Galilea. Y dice que desde ese momento él comienza a predicar. Ahora, Jesús no había iniciado formalmente su ministerio, pero Jesús estaba haciendo cosas para el reino de Dios, sí. Jesús ya había estado ministrando en Judea. Tú lo puedes leer en el Evangelio de Juan. Pero no lo hacía tan públicamente, no tan abiertamente, pero ya estaba haciéndolo. Y notemos que ahora Juan está en la cárcel y Jesús ahora empieza a predicar en las calles el Evangelio. Pero algo que me llama mucho la atención es que Juan sabía que era tiempo de darle paso a Jesús o a Cristo. El Evangelio de Juan nos revela
que hubo un corto tiempo en que Jesús y Juan coincidieron predicando, aunque Jesús no lo hacía tan públicamente, pero sí estaba bautizando a algunas personas, al igual que Juan el Bautista. Interesante esto. Y de repente cuando los dos están coincidiendo y están predicando y Juan el Bautista está bautizando y Jesús está en otro lugar, no tan públicamente, pero sí está bautizando a algunos, los discípulos de Juan se dan cuenta. Y algunos judíos también. Y hay una discusión en un momento entre los discípulos de Juan y algunos judíos, porque los judíos estaban diciendo que Jesús estaba también bautizando en Judea. Y entonces vienen a Juan y le comentan esto. Fíjense cómo es la gente, ¿verdad? Tratando de picar el ego de Juan el Bautista. Allá está Jesús, se está bautizando también. Pero veamos lo que Juan le responde cuando vienen con él y le preguntan, a ver, ¿cómo está eso, verdad? ¿Tú bautizas aquí o tú estabas bautizando aquí y Jesús estaba bautizando allá? ¿Cómo está eso? Y entonces el verso 28 al 30 de Juan 3 dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, pero el amigo del esposo, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Por eso mi gozo está completo, dice Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Me encanta lo que respondió Juan el Bautista. Para los que iban tratando de crear un pique entre Juan y Jesús, esa fue una respuesta contundente. Yo no soy el esposo, yo soy como el amigo del esposo que se goza cuando escucha hablar al esposo. ¡Qué bendición! Tal vez ellos esperaban que Juan reaccionara restándole importancia a lo que Cristo hacía, pues tal vez su ego se pudo haber visto afectado por la aparición de Jesús predicando y bautizando. Alguien controlado por su carne tal vez hubiera visto a Jesús como un competidor que le estaría quitando discípulos o relevancia. Pero Juan tenía algo bien claro desde el principio, que él había sido enviado delante del Mesías, que él había sido enviado para preparar el camino de Cristo, y el camino no estuvo totalmente preparado hasta que él fuera removido. Y la declaración que hace al final del verso 30 es una declaración poderosa que resume la obra de Dios o la obra que Dios quiere hacer en la vida de todos sus hijos. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Por eso yo le puse al tema de hoy, menguar para que Cristo crezca. ¿Por qué menguar? Porque en la Reina Valera, la versión 60, la versión antigua, este versículo 30, la última parte es traducida como, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dijo Juan el Bautista. Para que Cristo creciera, era necesario que Juan menguara o disminuyera. Necesitamos entender que cuando Cristo llega a nuestra vida, necesitamos nosotros menguar para que Él crezca en nosotros. Sergio necesita menguar para que Cristo crezca en mi vida. Pero esto no es nada fácil, porque se trata de morir a nosotros mismos. Se trata de renunciar a los deseos de nuestra carne para abrazar y caminar en los deseos y propósitos de Dios. Esto no es nada fácil. Y más si tenemos mentalidad como Peter Pan, que no queremos crecer, que no queremos renunciar a nuestros deseos y a nuestros pensamientos o formas de hacer las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos esto tan importante? ¿Cómo lo hacemos? Primero, número uno, teniendo claro que Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. El libro de Isaías, capítulo 48, verso 17 dice,
así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. A su pueblo, a sus hijos, Dios les enseña para su provecho. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cuántos son pueblo de Dios aquí? A ustedes, a su pueblo, a sus hijos, Dios les enseña para su provecho. Lo que está aquí, que Dios dejó en la enseñanza para nosotros, es para nuestro provecho, dice la palabra. Y Dios no solamente nos enseña para nuestro provecho, dice que Él nos encamina por el camino que debemos seguir. La enseñanza de Dios siempre es para provecho de sus hijos. Y Dios sabe cuál es el camino que debemos seguir para ser bendecidos y útiles para su reino. Y algo hermoso que dice aquí es que Dios nos encaminó por ese camino que debemos seguir. O sea, algo que hemos hablado muchas veces: no caminamos solos. Gracias a Dios por eso. No caminamos solos en este proceso. Así que esto nos lleva a dos grandes verdades. La primera: Dios nos ha llamado a ser de Él. Es lo primero, es el mayor llamado que tenemos, es hacer de Él, a conocerle a Él, a amarle a Él. Y el segundo: Dios nos ha llamado a servirle a Él. Los dos son, uno es inmediato, ¿verdad? Nos llamó a conocerle, a ser de Él, y lo segundo es, nos llamó a servirle. Jesús llama a sus discípulos para estar con Él, para sanarnos, para entrenarnos y luego para enviarnos al servicio, para que crezcamos en esto. Así que menguar para que Cristo crezca significa que nuestro viejo hombre debe morir. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo dice que necesitamos hacer morir lo terrenal en nosotros. Esto significa que necesitamos quitar de nuestra vida lo terrenal. Y quiero decirte que esto es algo que nadie puede hacer por nosotros. Nadie puede quitar de nosotros los deseos de la carne, lo terrenal. Nosotros necesitamos hacer morir esas cosas en nuestra vida. Es nuestra responsabilidad y nuestra labor hacerlo cada día. Viña, nosotros somos responsables de nuestro crecimiento en Cristo. Cada uno de nosotros. Claro, los que enseñamos, y yo como pastor tengo una responsabilidad que voy a dar a Dios por el rebaño, por ustedes, y los que enseñamos también. Pero esto no te exime de tu responsabilidad de crecer en Cristo. Tú eres responsable principal de tu crecimiento. Tú no vas a poder llegar con Dios un día y decirle: es que el pastor no me ayudó a crecer. Porque el pastor va a dar su cuenta por su labor, ¿verdad? Por su responsabilidad. Pero tú vas a dar cuenta por tu vida. Tú vas a dar cuenta por tu vida. Porque por más intentos que haga un líder o un pastor por estar contigo, al pendiente de ti, no va a poder estar todo el tiempo. Va a poder ayudarte en algunos momentos, pero tú necesitas crecer todos los días en Cristo. ¿Sí me explico en eso? Vamos a decirlo: soy responsable de mi crecimiento. Tú eres responsable de buscar de Dios. Muchos buscan a quien responsabilizar por su falta de crecimiento, pero Pablo es muy claro: cada uno de nosotros debe hacer morir lo terrenal en su propia vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros. Y menciona una lista: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. No sé si estás palomeando, ¿verdad? Pero ahí puedes practicarlo en casa delante de Dios y decir: a ver, ¿qué de estas cosas necesito hacer morir de mi vida? Dice avaricia, son algunos malos deseos, sí dije, ¿verdad?
Son algunas de las cosas terrenales con las que luchamos todos los días, pero puede haber otras en nuestra vida. De eso, el verso 8 y 9 del mismo libro de Colosenses, el apóstol Pablo menciona tres más, menciona más, ¿verdad? Colosenses 3, 8 y 9 menciona la ira. Oh, ya suena más familiar, ¿verdad? La ira, el enojo, hay que hacerlo morir de nosotros, dice. La malicia, la blasfemia, que la Nueva Traducción Viviente lo traduce como calumnias. Las palabras deshonestas, que la versión Palabra de Dios para Todos lo traduce como malas palabras. La mentira, cosas que hay que hacer morir de nosotros. Entonces, menguar para que Cristo crezca significa que cada día necesitamos hacer morir al viejo hombre. ¿Por qué? Porque estas prácticas eran parte de nuestra vieja naturaleza. Tal vez muchos de nosotros antes éramos mentirosos, mal hablados, mal pensados y muchas cosas más, ¿verdad? Pero en Cristo dice la palabra que tenemos que hacer morir eso de nuestra vida. Todos los días. De hecho, Martín Lutero, que es el que inició la reforma cristiana, ¿verdad? Ahí por el siglo XV, él escribió lo siguiente, él dijo: pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Nada más cámbiale de nombre. Pensé que el viejo Sergio había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y ponle tu nombre ahí. Porque todos los días cosas de la vieja naturaleza quieren venir a nosotros. Y tenemos que hacer morir todos los días al viejo Sergio, al viejo tu nombre. Menguar para que Cristo crezca también significa que Cristo y su evangelio debe salir a la luz en nuestra vida. No se trata solo de dejar de hacer cosas malas o no edificantes. Se trata de que al dejar de practicar todo eso, Cristo se manifieste más en nosotros y a través de nosotros. Cuando Cristo está creciendo en nosotros, el cambio de vida es visible. La gente se da cuenta y dice: oye, ¿cómo has cambiado, Ya no hablas como antes, ya no haces lo que hacías antes. La gente se da cuenta del cambio de vida cuando Cristo está creciendo en nosotros. Ya no somos los mismos de antes. Empezamos a reflejar ese cambio positivo de vida. Y ese cambio, hermanos, glorifica a Dios. Porque ¿qué le vamos a responder a la gente? Cristo. Cristo está cambiando mi vida. Cristo ha cambiado mi vida. Y es un testimonio para la gente. Que el evangelio en nosotros salga a la luz significa que ahora vivimos como propiedad de Cristo, como hijos de Él y por lo tanto herederos de sus promesas. Entonces, que Cristo crezca en nosotros significa que las virtudes del Señor cada vez son más visibles en nuestra vida y las obras de la carne están desapareciendo cada vez más hasta ser desarraigadas por completo. Así que necesitamos rendir todas las áreas de nuestra vida al Señor para que Él crezca en nosotros. Y aquí te pregunto algo: ¿cuáles son las áreas en las que aún le fallas al Señor? Te lo dejo de tarea. ¿Cuáles son las áreas en las que aún le fallas al Señor? Efesios 4:15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ¿verdad? Hay que crecer en todo, dice el apóstol Pablo. Entonces, menguar para que Cristo crezca significa que nos quitamos la ropa del viejo hombre y nos vestimos con la ropa del nuevo hombre en Cristo Jesús, o la nueva mujer en Cristo Jesús que tú eres. Verso 12 al 15 de Colosenses 3 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor,
que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un mismo cuerpo, y sed agradecidos, dice el apóstol Pablo. Aquí viene tu outfit, tu nuevo outfit en este tiempo, tu nueva ropa. La vestimenta del nuevo hombre se compone de la camisa de la entrañable misericordia, voy a decirlo así. Esto lo estoy agregando yo, ¿no? Nada más para ponerle el pantalón de la bondad, el cinto de la humildad, la gorra de la mansedumbre, y así, la paciencia. Esta paciencia que incluye soportar los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Pero también incluye esta vestimenta amor, así la corbatita del amor, ¿verdad? Para vernos mejor, ¿sí? La paz de Dios también incluye esta vestimenta y la gratitud. Menguar para que Cristo crezca significa que nos vamos a vestir cada día de acuerdo a quienes somos ahora en Cristo. La ropa del viejo hombre ya no va con nosotros. Así como a veces a los esposos nos dicen la esposa, ¿verdad? Ya cámbiale esa camisa, ¿verdad? Ya no te queda. O ya está vieja. Ya no es para ti. O el esposo le dice a la esposa algo similar. Ya no te queda. La ropa del viejo hombre ya no es para nosotros, ya no va con nosotros, ya no es parte de nuestra naturaleza en Cristo, ya no es parte de nuestra nueva vida. Pero a veces somos como somos nosotros, ¿verdad? Queremos seguirnos poniendo la ropa vieja. No sé cuántos de ustedes tienen arrumbados sus zapatos nuevos, pero se siguen poniendo los viejos hasta que se acaben. Tienen la ropa nueva ahí guardada y se siguen poniendo la ropa vieja. A veces como cristianos somos iguales. Guardamos en el closet la ropa nueva, de la que va con nosotros, la que debemos portar, y seguimos portando una ropa que ya no nos corresponde, que ya no nos queda, que no es para nosotros. Es la ropa vieja, que es la ira, el enojo, todas estas cosas que hablamos. No seamos como esos que se resisten a renovar su guardarropa y todavía quieren seguir usando la ropa que ya no les va, que no es apropiada para esta etapa de su vida, que no da la imagen que deben dar, que no abre puertas para ser bendecidos. Pablo dice, vístanse como hijos de Dios. No está hablando de ropa, ¿verdad? Como esta. Está hablando de estas virtudes que hablábamos ahorita. Vístanse como escogidos, dice Pablo. Pero otra vez, la ropa que nos ponemos es nuestra decisión. No podemos culpar a nadie por la ropa que nos estamos poniendo. Algunos tristemente se siguen poniendo la ropa que otros les imponen, por ejemplo. Y muchas veces es ropa no adecuada. Necesitamos tomar la responsabilidad por lo que nos ponemos. Los hijos de Dios se deben caracterizar por ser misericordiosos, por ser pacientes, por ser humildes, por ser mansos, por ser perdonadores, por amar, por ser pacificadores, por gozar de la paz de Dios en su vida, por ser personas agradecidas. Esa es la ropa que Pablo dice que debemos usar. Como para tenerla en una lista ahí en la casa, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿qué traigo de aquí hoy? Me falta más misericordia, me falta humildad hoy, ¿verdad? Hay que ponerme esa ropa. Y empezar a todos los días a estar diciendo la ropa o viendo qué ropa nos necesitamos poner. Así que voy a terminar, ir a la parte final con esto. Menguar para que Cristo crezca significa que cada vez más nos vestimos con la ropa adecuada a nuestra posición en Cristo. Juan el Bautista tuvo claro esto y él sabía que el tiempo de Cristo había llegado y que esto implicaba que él tenía que menguar. Quiero decirte que el tiempo de Cristo ha llegado a tu vida. Este es el tiempo de Cristo para tu vida. Es un tiempo donde verás
las maravillas de Dios manifestarse en ti y a través de ti. Es un tiempo donde Dios quiere transformarte y quiere equiparte para que seas un instrumento de bendición para los que te rodean o los que se crucen en tu camino. Es un tiempo donde Dios quiere bendecirte y prosperarte para que tú seas un servidor que Él pueda usar para salvar y cambiar la vida de quienes le abran su corazón y le reciban. Pero para que eso suceda, necesitas tener la convicción de Juan el Bautista. Él decía, es necesario que Él crezca y que yo mengüe o disminuya. Tú necesitas dejar que Cristo crezca y tú menguar cada día. En la viña te decimos siempre, ven como seas, pero, a ver viña, pero no te quedes como estás, ¿verdad? Ven como seas, pero no te quedes como estás. Necesitas menguar para que Él crezca. Porque creemos que el Señor quiere transformar tu vida, Él quiere pulirte para que brilles. Pero necesitas querer, número uno, querer. Necesitas hacer tu parte y Él se encargará de darte el poder que necesitas para que eso suceda, el poder sobrenatural. Así que quiero terminar con una historia de reflexión. Y esa historia es la historia de un hombre pordiosero. Este hombre era un pordiosero y aparte tenía otro problema, era borracho. Aparte de ser alguien que andaba en la calle, no tenía casa, no tenía nada, ¿verdad? Era borracho. Pues yo creo que la borrachera era gran causa de esa vida que él llevaba, ¿no? Y entonces andaba todo sucio, con la ropa sucia, ¿verdad? Y un día estaba en medio de la lluvia y en eso llega un hombre rico que siente compasión por él. Siente compasión por este hombre pordiosero y que estaba mal, borracho, sucio, y se lo lleva a su casa. Y cuando llega a su casa le da ropa nueva, le da de su ropa nueva, lo afeita y manda a traer a sus amigos especiales o más cercanos para que vieran el cambio en ese hombre. De haber sido un pordiosero, un hombre sin ropa, sucio, que andaba en la calle, mal, ¿verdad? A la transformación de él con la ropa nueva, afeitado, bañadito, todo limpiecito, ¿verdad? Rasurado, limpio. Y entonces llegan sus amigos y están ahí en la casa. Después de un rato sale el pordiosero, sí, muy limpiecito, muy rasuradito. Y se veía presentable. Pero de repente, cuando él se pone con ellos, todos empiezan a percibir un olor extraño, un olor raro, un olor desagradable, como a sucio. Y no sabían de dónde venía. Pero el rico se dio cuenta de algo y se acercó con el pordiosero y le preguntó, ¿te bañaste bien? Y el pordiosero le dijo, sí. Y entonces el rico le preguntó, ¿y qué hiciste después de bañarte con la ropa vieja que tenías? Y el pordiosero le dijo, es que era ropa que había tenido desde hace tanto tiempo que decidí ponérmela abajo, traer la ropa vieja abajo y la nueva arriba. Cuando el rico escucha esto, lo sacó a la calle y le dijo, vete, no tienes lucha, no tienes lucha, vete. O sea, te di ropa nueva y todavía traes la ropa vieja abajo. A veces así somos nosotros con Dios. Nos dio ropa nueva, pero somos como el pordiosero. Todavía queremos traer la ropa vieja abajo. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Dios no nos saca a la calle y nos echa. Él todavía es paciente con nosotros para que nosotros nos quitemos esa ropa que ya no va y que es maloliente y que no es para nosotros. Y decidamos por fin usar la ropa que nos corresponde. Pero para que eso suceda, necesitamos menguar para que Cristo crezca en nosotros.
Cristo es el que nos va a dar ese poder. Amén. Pregunto, pónganse de pie, por favor, ya terminamos.